¿Cómo hablo de educación financiera si ni siquiera sé llevar las cuentas de una casa porque no vivo por aparte? ¿Cómo voy a hablar de educación financiera si no he hecho mi primera inversión? El mundo financiero es muy masculino y está como este mito de los hombres son mejores en esto y las mujeres en esto. Recuerdo mucho, iba a hacer mi primer campaña paga con un banco, después de haberme regalado 2 años yendo a todos sus eventos gratuitamente. Entonces me dijeron, sabes, estás muy juiciosa haciendo un contenido, vamos a tenerte para una campaña, pero antes queremos validar a quién las personas le creerían más un consejo financiero para ver si haces match. E hicieron una encuesta dentro de la empresa y la pregunta era simple, ¿a quién le recibirías un consejo financiero? Y adivina qué salió. A mí la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hago plata y cómo invierto? Y le digo, ¿cuánto tiene ahorrado? No, eso luego lo resuelvo. Y yo decía, no, pero una cosa no puede ir sin la otra. Me envió su pantallazo de Excel y le metió memes de perritos y gaticos y dijo, mira, por ti salí de deudas. Usé un video tuyo que dura 5 minutos y lo que hice fue ponerme muy juicioso a aplicarlo y salí de deudas. Me puse a llorar. Y me miró y me dijo, Karencita, ¿qué haces aquí? Entonces me abrazó y la otra persona me dijo como, pero estoy aquí con la realeza misma, mira cómo te está saludando este hombre. Lo que viene ya es empezar a descentralizar los préstamos bancarios a través de tokens. O sea, cada persona va a tener como su token y eso se va a poder partir como en pedacitos. Yo decía, yo ni siquiera había leído por internet sobre eso y acá en realidad ellos sí manejan lo que viene de aquí para los siguientes años. ¿Cuál es ese consejo financiero que mucha gente cree, pero que tú consideras que es un mito? Comprar casa. Me dijo, es que yo busqué en YouTube y la única que hablaba de educación financiera sonriendo era tú. Ahora hay youtubers hasta de cómo reparar lavadoras. Y es un nicho así, pero la gente si va a reparar su lavadora, se va a ese youtuber. ¿Se puede o no se puede vivir de YouTube? Pues cuando uno aprende a ahorrar, la vida financiera se le cuadra. Desde el momento 1, ahorren perros. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de la Academia del Éxito. Les cuento que me siento muy feliz y honrado de contar con una persona que es de las mayores referentes en educación financiera en toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar hablando con Karen Suárez, una personalidad con miles de seguidores en todas las redes sociales, múltiples reconocimientos e incluso es la persona que creó el término de finfluencer. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Santi, bien, gracias por esta invitación, gracias a las personas que están conectados y dispuestos a escucharse y a ver este podcast y bueno, muy honrada de estar aquí. Bueno, Karen, yo la verdad muy feliz de que estás acá y quiero empezar hablando de lo que ambos hablamos en nuestras redes sociales y es sobre el dinero. Pero te quiero preguntar, si el dinero no existiera, ¿a qué te dedicarías hoy? Yo creo que es una pregunta difícil porque muchas veces uno confunde su trabajo con lo que es. Y en ese sentido, creo que tú y yo, pues sí, hablamos del tema del dinero, uno mezcla y dice, tengo que ser bueno con el dinero, hablar sobre esto, y empieza como a entrelazarse esa marca personal y el trabajo con lo que uno es como persona. Pero si ese no fuera un inconveniente, me dedicaría a ser una señora pensionada, básicamente. O sea, cuidaría las matas, haría una fundación de perros de la calle, si el dinero fuera un inconveniente, ¿no? Y también viajaría por el mundo tomando fotos de vida silvestre, fotografía de vida salvaje. Creo que eso me dedicaría. Digamos que tú recuerdas alguna vez cuando te enamoraste por primera vez del dinero, o quizá no del dinero, pero del conocimiento sobre él. Yo ya estaba pensando en mi primer novio del colegio y yo dije, no es esa pregunta. Sí lo recuerdo, porque mis papás, y eso es algo que no cuento mucho porque está un poquito satanizado, pero mis papás cuando yo tenía más o menos 5 años entraron a un multinivel. De los más famosos además, hay que decir, el que lleva 50 años en el mundo, y si me dejan decirlo también, el papá de los multiniveles, muy agradecida con Amway, un saludo a los de Amway. Y entonces, como buena academia además de educación financiera de los multiniveles, mi casa se empezó a llenar poco a poco de libros de T. Harv Eker y Robert Kiyosaki y Napoleon Hill, y empiezo a tener un contacto a muy temprana edad con ese tipo de mentalidad como de crecimiento y en sí de educación financiera. Y yo leí uno de esos libros y supe que, o sea, me hacía mucho sentido y nadie me había hablado sobre esto. Luego mis papás finalmente no clasificaron a Platinum, doble diamante, lo que sea. Cada uno se consiguió su trabajo, siguieron su camino, pero en el paso pues se educaron mucho financieramente y también yo. Y desde ahí, eso fue como a los 13 años cuando tuve esa conciencia del dinero y recuerdo que sí me enamoré profundamente de ese método que uno tendría que resolver para dedicarse rápidamente a hacer lo que le gusta y no a estar preocupado por temas de plata, que además fue un espejo que vi mucho pues en mi círculo cercano. No llegábamos a fin de mes, no teníamos las 3 comidas completas, mucha restricción y, digamos, mucha angustia. Y yo, habiendo recordado eso que había leído y esa semillita ahí, dije, tal vez es por acá que uno tiene que ir. Y me preguntaba, bueno, ¿qué hace un joven en Colombia para resolver esa situación rápidamente?
y empecé a enamorarme del tema del dinero y a hablar sobre eso. Y digamos que esa situación que tú nos comentas sobre tu vida personal con tu familia, la verdad es una situación que viven muchas personas, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo, Así especialmente los es. países que somos emergentes. Pero, ¿cuál fue ese punto de inflexión que hizo que la situación económica de tu familia cambiara de esa realidad a la que después tuvieron en el futuro? Creo que el tema de que mi papá logró hacer empresa en un país en donde entendemos que no todo está alineado para ayudar al empresario. Mi mamá tenía 2 trabajos en ese momento, cuando yo era niña, y todo era para inyectarle capital a la empresa de mi papá. Una empresa ubicada pues en la agroindustria, con fertilizantes orgánicos, y él no siendo ingeniero químico, sino que básicamente la historia es que se encontró una etiqueta, porque ellos vendían flores puerta a puerta, caminando los cultivos en Bogotá, y se encontraron una etiqueta que tenía los componentes de un coayudante, se llama. Y él dijo, bueno, si yo compro esto y lo empiezo a mezclar, ¿qué tal? Finalmente le sonó la flauta, como decimos en Colombia, empezó a hacer esa producción y mi mamá trabajaba día y noche para inyectarle capital. Y ya hubo un punto de inflexión en la empresa de mi papá, en donde además pues tuvo muy buenos vendedores, un gran equipo, personas que confiaron en el proceso, y ahí hubo un cambio como en ese tema del dinero, porque ya entraba de manera sostenible, y adicionalmente pude ver de niña que era posible tener también una empresa exitosa, pero también manejando el tiempo, porque mi papá pues manejaba su propio tiempo, y yo decía, bueno, acá sí este es el tipo de vida como que también me gustaría tener. Y fue así cuando ya mi familia, digamos, mi núcleo cercano, salió un poco de esa precariedad económica por la que estoy de acuerdo. Muchas personas en Latinoamérica y en Colombia pues pasan por eso. ¿Te gustan las flores? No mucho, o sea, no tengo flores en mi casa, no tengo siquiera jarrones, pero mi flor favorita se llama Green Ball, por si alguien quiere mandármelas. Sí, nunca la había escuchado. ¿Cómo No, es es esa? una cosa verde, parece una flor de pasto. Y me gusta porque es así, como diferente, rara. Rosas, no, gracias, evítenselas. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, me gustaría preguntarte quizá como cuál fue ese momento más humano detrás de Karen Suárez, como algo que realmente hizo como un punto de inflexión en tu vida que nunca se ha visto en redes sociales, pero que realmente cambió tu vida para siempre. Yo diría que esta afán por resolver mi vida económica tuvo muchos matices, y yo sí empecé mi canal de YouTube pensando que eso podía ser sostenible en una primera instancia solo con la pauta, porque en ese momento estaba Germán Garmendia y Yuya y esos youtubers como bien vieja guardia. Si alguien es tal vez un poco más joven dirá quiénes son ellos. Pero yo dije, bueno, si estas personas logran hablar de eso y vivir de eso por pauta en YouTube, seguramente pues por aquí también es posible. En ese momento, en 2013, cuando no había nadie hablando de educación financiera, yo arranqué a hacer mis videos, y creo que algo muy duro era intentar sopesar esa falta de experiencia con constancia, porque al final yo era una joven de 18 años que pues todavía vivía con los papás, entonces se sentía muy impostora con eso, como hablo de educación financiera si ni siquiera sé llevar las cuentas de una casa porque no vivo por aparte, cómo voy a hablar de educación financiera si no he hecho mi primera inversión, cómo voy a hablar de ahorro si obviamente me estoy ahorrando muchas cosas en la casa de mis papás, entonces me sentía un poco impostora, pero sí sentía que el camino era en una primera instancia buscar varias fuentes de ingreso, pero sobre todo aprender a manejarlas, porque sí veía personas también que trabajaban pero igual nunca tenían nada al final, y yo decía, pero si ya tienen la vida aquí, digamos estable, ¿qué están haciendo la otra plata? ¿Dónde se está yendo? Y ahí supe que más que cuánto ganes es cómo lo vas a administrar. Y en ese sentido, yo intentaba no pedirle plata a mis papás, porque además había de la restricción que venían. Entonces yo decía, no, si yo quiero salirme a tomar una cerveza, debería trabajarla. Y creo que en ese punto aprendí mucho el valor del dinero. Entonces yo era de las personas que estaban en taquilla recibiendo las coletas de las boletas. Por eso pude ir a ver un concierto de Justin Bieber, pero también uno de Metallica. Entonces, volanteaba, hacía trabajos de medio tiempo, ayudaba a mi tía a traducir unas clases de maquillaje que hacía, o sea, tuve como varias cosas de rebusque, un poco intentando descifrar y descubrir cuando uno ya tiene plata o al menos algo ahorrado, cómo es que lo administra. Entonces siento que ese rebusque a uno le forja el carácter,
Y creo que es algo que las personas no saben porque creen que uno nació tal vez en una familia ya muy acomodada económicamente o que le dieron todo a uno y en realidad es que sí, se pone una parte del lado de la familia, pero también siento que es importante que un joven trabaje la otra parte para que entienda cuánto vale la plata. Mira que eso que dices está como muy relacionado con la siguiente pregunta que tenía por acá, y es que a mí me gustaría muchas veces como preguntarle a todos los que creamos contenido sobre manejo del dinero, sobre finanzas, como si alguna vez, por ejemplo, en tu caso particular, no te has sentido suficiente para hablar de estos temas. Y si no te has sentido como suficiente para hablar de finanzas, para hablar de inversiones, para hablar de dinero, ¿cómo has lidiado con eso? Aparte es una herida que tengo y la estoy trabajando en terapia siendo muy pública y es la herida de no ser suficiente. O sea, uno en cierto tipo de personalidades hace cosas para agradar a los demás y para que lo reconozcan y creo que es algo que yo encontré en redes sociales, como que hago una cosita y la publico y la gente dice, ah, sí, está bien. Y eso es una trampa muy peligrosa porque es una trampa del ego. Los seguidores son trampa del ego, los comentarios son una trampa del ego, son una métrica que en realidad pues no mide el valor de las personas, pero en ese sentido uno intenta como escudriñar en todo su interior, en su infancia, en además cosas y errores que ha cometido con el dinero para mostrarle a las personas tal vez ese error y luego cómo hacer para no cometerlo. Creo que es importante que uno en redes sociales sea transparente, pero sobre todo también hay una barrera muy fuerte de qué tanto comparto porque la gente va a creer que, o sea, si hablo de finanzas personales, cómo voy a cometer un error financiero y no nos permitimos ahondar dentro de ese fracaso, que al final simplemente el fracaso es como esta información que te falta para que te muestre por dónde no era. Es información que tienes para llegar a tu objetivo. Y en ese sentido, después de estar como muy contrariada de, no me las sé todas, encontré que eso es una herramienta muy poderosa para conectar con las personas. Es decir, oiga, ¿sabe qué? A mí un contador me tumbó, se me pasó la fecha de la creación de renta, perdí $2,000 en trading, o sea, muchos errores que la gente diría, pero ¿cómo te va a pasar a ti si hablas de esto? Pero creo que también ese es el valor de hablar de educación financiera y es ser muy transparente. Y también un llamado a, si a uno le pasa eso que lo estudia todos los días, que hace contenido todos los días, que contesta de las personas todos los días, necesitamos más educación financiera, porque el resto de personas que están enfocados en otras cosas seguramente no lo ven tan claro. Pero sí, me he sentido insuficiente. Yo creo que como muchos de nosotros, tengo que saber más, cada vez más. Y digamos que a mí me gustaría preguntarte algo acá sobre eso que acabas de decir y es, ¿tú sientes que entonces alguna vez has sido superficial en redes sociales? Por supuesto. Y es súper chocante porque uno sube como mis 3 inversiones o mi presupuesto, pero subo una foto en la playa de vacaciones y tiene más interacción y más vistas que el otro. Yo digo, es difícil porque las personas de pronto están interesados en la persona y tal vez en su visión de las cosas, de cómo las transmite, pero de pronto en el conocimiento duro que uno siente que es necesario, no tanto. Y ese es un engaño un poco de las redes sociales, que uno cree que cierto contenido va a funcionar porque tiene mucho valor y resulta que es el que funciona es otro, porque me abrí un poco más a las personas y comparto ese secreto que uno quiere saber, ¿no? La gente dice, quiero saber, Karen, no sé qué desayuna, qué está leyendo, de pronto otras cosas que no son netamente educación financiera, así uno hable de eso. Pero creo que todos en redes podemos pasar por ser superficiales. Pero si uno se pone filosófico de compartir contenido muy profundo, es paradójico, pero no muchas personas conectan con eso. Así que es como un poquito de todo, como te doy contenido de valor mientras te doy chismecito y todo sea por la educación financiera. Bueno, entonces ya saben, a subir más fotos en la playa. No, Dios mío, a subir más contenido de valor. Interactúen más bien con, con el esfuerzo que hacemos. Karen, ¿qué ha sido lo más difícil de hablar sobre el dinero, pero desde tu posición como una mujer joven, también en un país y una cultura quizá machista, en donde los que hablan de dinero históricamente han sido hombres? El mundo financiero es muy masculino, pero eso pasa porque históricamente no se le había dado espacio a las mujeres ni siquiera para votar. Y está como este mito de los hombres son mejores en esto y las mujeres en esto. Claro que son mejores porque han tenido muchos más espacios para mostrarse, para practicar sus habilidades y para desarrollar una habilidad, y en casi todo, ¿no? En la escritura, en el tema financiero, en el tema empresarial. Antes no se veía, era porque no teníamos el espacio. Pero sí he sido, digamos, no voy a decir víctima, pero blanco de algunas críticas por ser mujer, por ser joven,
una de esas, recuerdo mucho, iba a ser mi primer campaña paga con un banco, después de haberme regalado 2 años yendo a todos sus eventos gratuitamente, porque, para que me conozcan y el networking, ta. Entonces me dijeron, sabes, estás muy juiciosa haciendo contenido, vamos a tenerte para una campaña, pero antes queremos validar a quién las personas le creerían más un consejo financiero para ver si haces match. E hicieron una encuesta dentro de la empresa, dentro del banco, en donde ponían un avatar de un niño, una niña, un joven, una joven, un adulto, una adulta, un viejito y una viejita. Y la pregunta era simple, ¿a quién le recibirías un consejo financiero? Y adivina qué salió. Pues un hombre mayor de 45 años, no una mujer joven menor de 25. No nos llames, te llamamos, es que no haces match con esto. Y yo digo, bueno, es duro porque yo igual ya había estudiado bastante tiempo, sentía que además mi foco en ese momento eran los jóvenes y a veces un joven no quiere oír a una persona tan mayor porque siente que de pronto es una figura de autoridad con la que no conecta, así que tal vez esa pregunta, digamos, no respondía a toda la necesidad de las personas que necesitan educación financiera. Y también comentarios desde, recuerdo mucho cuando trabajaba en El Espectador, ¿quién sabe qué tuvo que hacer para que la pusieran ahí? Y yo decía, amigo, ¿no sabes que acá aparte también me estoy regalando? O sea, no hice nada, me regalé, eso fue lo único que hice. Entonces, sí ha sido difícil, pero creo que al mismo tiempo es muy motivante porque sabe uno que hay niñas y mujeres jóvenes que la están viendo y no tenían un rol a quién seguir, porque antes no se veía. Entonces, de pronto ser ese modelo de inspiración para personas, tal vez que no quieran ser youtubers o influencers, pero sí que quieran hablar de economía o que quieran ser docentes en esto o que quieran tener su propia empresa, es muy satisfactorio poder ser al menos un modelo de referencia y tal vez mostrar con el ejemplo que eso no es una limitante. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Oye, tú, a pesar de que eres muy joven, tú literalmente entras dentro de los vieja guardia, porque es que tú hace 12 años que haces videos, desde 2013. A mí me gustaría preguntarte un poco sobre la historia de ese primer video que subiste. ¿Cómo fue? Fue difícil. Yo estaba en la casa de mis papás y había procrastinado la decisión de subir mi primer video a YouTube hace un año. O sea, yo ya la tenía listo, sí, voy a empezar. Pero no, porque hoy juega Millonarios, el mejor equipo del mundo. Háganle un zoom ahí a Santiago con esa cara. Y mi papá va a estar muy emocionado porque obviamente marcábamos muchos goles. Entonces había mucho ruido y dije, no, ya entonces el siguiente domingo. Yo estaba en la universidad además. De pronto había visita, entonces no, ya, y lo fui procrastinando hasta que dije, un día me levanté y dije, no, creo que si no lo hago hoy, era un domingo, recuerdo mucho, no lo voy a hacer nunca. Y con el celular que tenía en ese momento, que tenía más resolución, una papa, con un trípode que terminó dañándome el celular, que no era un trípode, era un gancho de una lámpara, le partí la pantalla, con un audio espantoso, con un fondo horrible y con todo el ruido del mundo, yo dije, igual lo voy a hacer, lo voy a editar y lo voy a subir a ver qué pasa. Y a uno le juega mucho, en realidad los problemas son imaginarios, ¿no? Entonces mi primer problema era, no, en la universidad se van a dar cuenta que yo hago videos y se van a burlar de mí, porque aparte, incluso ahora se utiliza el término influencer o youtuber peyorativamente, como, ay, es que es influencer, es que es youtuber, y se van a burlar de mí. Y por el otro le decía, no, yo creo que yo lo subo y nadie lo va a ver. Y efectivamente pasó el segundo escenario, o sea, lo subí y nadie lo vio, teníamos en mi canal 3 visualizaciones de mi papá, de mi mamá y el mío para ver si ya había sumado, entonces éramos 3 visualizaciones, pero creo que ese fracaso al inicio hace que uno lo siga intentando, porque yo digo, al final nadie me está viendo, entonces no me da pena, entonces lo voy a seguir intentando. De hecho, con mis primeros videos yo no se los compartí a mi familia ni a mis amigos, ellos se enteraron que yo hacía contenido más o menos 3 años y medio, 4 años después, porque no quería inflar mis métricas a punta de, ay, la niña está haciendo contenido, compártanlo. Ay, miren mi nuevo. Y dije, la gente que tiene que llegar es nueva, gente que no me conoce, porque así voy a pilotar además si eso está funcionando y si le interesa a las personas o por el contrario, no. Y así fue. Entonces, pues con muchas dudas, a los 2 años dije, no, estoy cansada y dejé de subir videos un año, pero luego dije, no, otra vez, vamos. Y hace 12 años, como bien dices, pues subo videos todas las semanas de manera ininterrumpida.
en un ejercicio como una maratón, sobre todo YouTube. Creo que es una red social que hay que hacerle y darle y darle. Y bueno, tú ahorita lo debes estar percibiendo así con el proyecto de YouTube también que estás creando. Y me gustaría conocer esa historia de ese primer video que se fue viral. ¿Te acuerdas? Ese primer video que se fue viral es, sí, 5 formas de hacer ingresos extra, que eran muy básicos en ese momento, como trabajos de medio tiempo, cosas freelance por plataformas digitales, y me di cuenta que lo que la gente busca, particularmente en Colombia, es cómo hacer más plata. Cómo hacer más plata, cómo hacer más plata. Es en mis videos siempre lo que se posiciona y se viraliza. Y luego estuvo otro de mis 10 fuentes de ingreso. Entonces, de nuevo, plata, ¿cómo hago plata? Lo que es paradójico porque a mí la gente me pregunta, bueno, ¿cómo hago plata y cómo invierto? Y le digo, ¿cuánto tiene ahorrado? No, no, eso luego lo resuelvo. Y yo decía, no, pero una cosa no puede ir sin la otra, al menos cuando uno está aprendiendo. Entonces, eso es lo que más buscan las personas. ¿Cómo hago un ingreso extra? ¿Cómo hago más plata? ¿Cómo un aumento de salario? Y es porque justo vivimos en una sociedad donde se nos ha enseñado a ser muy restrictivos, muy cuidadosos con la plata. Y pues no está mal, siempre queremos más. Justamente yo te iba a preguntar, porque para los que no lo han visto, Karen tiene en su canal de YouTube un video titulado 10 fuentes de ingreso antes de los 30 años y ese video a día de hoy tiene más de 1.6 millones de vistas. Entonces, literalmente ahí está como un poco sobre la respuesta, pero además de eso, ¿como hay alguna clave en particular de por qué este video tuvo esa explosión? Creo que a las personas les parece, es como el viaje del héroe, ¿no? Como, tiene 30 años y antes ya tiene 10 fuentes, que al final si ustedes van y ven el video, no los voy a spoilear, pero todas básicamente parten de la marca personal, ¿no? Y creo que el éxito de ese video fue que las personas lo toman como ejemplo para entender que de una sola cosa y de una sola habilidad uno puede diversificar sus fuentes de ingreso. Y ahí lo explico muy detallado de cuáles son. No me gusta mucho hablar de cifras cuando hago este tipo de videos. Ya siento que es alimentar mucho el morbo y sobre todo ponerse en comparación. Y para unas personas es muchísima plata y para otras personas no es nada de plata. Así que siempre lo manejo como ejemplos de 100 pesos. Si tuvieras 200 pesos, así nadie sabe nada. Y lo pueden poner en su realidad financiera. Por eso creo que ese video fue tan exitoso, es porque muestra más como esa curiosidad de que sí se puede y es algo que de pronto no es tan común de ver en una persona de menos de 30, pero empecé muy joven, así que también siento que la comparación es el enemigo de la felicidad. Tal vez esa comparación también llama la atención, aunque sea un poco dañina. Y mira que acá yo te quiero preguntar algo ya a nivel personal y es que siento que en la sociedad hablamos mucho de este tema de la comparación y como que está mucho esa reflexión de que con la única persona con la que nos deberíamos comparar es con nosotros mismos. Pero yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que nosotros todos los días nos deberíamos comparar. Y te quiero preguntar sobre eso, porque mi postura es que si yo no me comparo, yo no sé si lo estoy haciendo mejor. Si yo no me comparo contigo, es más, voy a hacer una confesión acá. Yo quise invertir muchísimo en los equipos, en la calidad de mis videos por los tuyos, Gracias. porque sé que tú eres una persona que además de tener un contenido de muy buena calidad, visualmente es diferente al de todos los demás. Pero si yo no me comparara contigo, yo nunca hubiera hecho eso. ¿No crees que realmente la comparación sí es necesaria? Es necesaria, pero para quienes tienen la mente sensible como yo, en temas de salud mental es terrible. Entonces, yo también debo confesar que compararse también con algo además que es público, por ejemplo, con otros generadores de contenido, específicamente de finanzas, es difícil, porque yo podría decir, todos llevan menos tiempo, pero a todos les ha ido relativamente mejor en esta métrica que es de seguidores y de alcance. Y yo digo, ¿será que yo no aprendí más en estos años que tengo? Entonces yo digo, yo prefiero mejor no mirar y enfocarme que la carrera es conmigo misma por cuidar mis temas de salud mental. Pero por otro lado digo, mire, este tema sí pega, esta persona de pronto está manejando así la estrategia, hay algo que efectivamente puedo traer a mi estrategia y hacerlo mejor. Y entonces creo que es como un poquito, pero a mí particularmente me cuesta mucho disociar como las cosas que le puedo aprender a mi competencia de lo que realmente quiero hacer. Y en mi caso particular prefiero no hacerlo. Sobre todo porque uno se compara con la ventana de la vida perfecta de otra persona. Nadie sube de, "Pues, pucha, estoy aquí mordiéndome las uñas porque no sé qué voy a hacer con mi vida o porque no tengo inspiración creativa para los videos, ya no sé de qué hablar", sino uno se está comparando con la versión
que está top, que en inversiones hizo tanto, que entonces hizo un lanzamiento y vendió no sé cuántos tantos dólares, y eso a mí me parece muy nocivo para la salud mental. Y es diferente a una carrera como cualquier otra, en donde de pronto uno está con su compañero, pero lo único tal vez que sabes es cuánto gana y ya, pero no sabes de pronto las horas de trabajo, si tuvo que estudiar o no, o sea, está un poco más hermético. Acá como todo es tan público y tan abierto, esa comparación sí me parece dañina. O sea, hay pocas personas a las que les sigo la pista justo por eso, que empiezo a enfocarme en lo que ellos están haciendo, pero no me tomo el tiempo para mejorar. Así que, no sé, yo no me intento no compararme, pero igual uno lo hace, es un vicio que uno tiene. El pasto siempre es más verde al otro lado, ¿no? ¿Tú sabes actualmente cuántos seguidores tienes en todas tus redes sociales? No con exactitud, pero aproximadamente 450.000 personas, redondeando. ¿Y alguna vez de tu comunidad te ha llegado un comentario, un feedback, un testimonio que literalmente te haya movido emocionalmente? Yo lloro todo el tiempo, y me encantaría poder filtrar los comentarios solo buenos, pero eso también es engañoso, ¿no? Si uno solo se deja llevar de lo bueno, entonces ya el ego a uno se le infla. Pero recuerdo uno particularmente de una persona hace un par de años que me envió su pantallazo de Excel y le metió memes de perritos y gaticos y dijo, mira, por ti salí de deudas, y yo no puedo creer porque usé un video tuyo que dura 5 minutos y lo que hice fue ponerme muy juicioso a aplicarlo y salí de deudas y te quería agradecer. Me puse a llorar. Y otro hace un par de meses de estoy viviendo en París porque seguí tus videos, hice mi presupuesto, averigüé, ahorré, invertí y ahora estoy viviendo en la ciudad de mis sueños por tus videos. También lloré. Entonces, sí es muy llenador y conecta mucho con el propósito, sobre todo, Santi, y tú también lo debes saber, cuando uno trabaja de pronto solo en su casa, tal vez con una persona y uno con su computador, su libreto y su grabación ahí solo hablando solo en la cámara. Yo le digo a mi esposo, voy a empezar a hablar sola para que, porque a veces me dice, ¿qué? Yo no, estoy hablando con la, perdón. Entonces uno ahí solo, cuando ya rompes esa barrera, porque si ayudas a las demás personas, en realidad es muy motivante y uno ahí se paga emocionalmente diciendo, ya sé por qué estoy haciendo estos videos. Y una decisión así chiquita, no estoy hablando de comprarse el Ferrari ni el yate con las 2 nenas, no tiene nada de malo, pero el éxito financiero para muchas personas luce diferente. Y para esas personas era salir de deudas o estar viviendo donde querían. Algo que aparentemente es tan sencillo, pero que les cambió la vida, a mí no, eso es la gloria, es el cielo. Total, yo siento que eso lo vale todo. Y mira que lo he hablado con varios de nuestros compañeros y yo les digo, yo prefiero un testimonio, una persona que se me acerque a decirme que le cambié la vida que un video de 1 millón de vistas, la verdad. Y así como a ti, yo creo que a todos nos han llegado, por ejemplo, a mí me han llegado testimonios de, gracias a ti, yo pude mantener a mi familia en la casa y no nos sacaron. Ay, Y yo Dios. digo, ¿qué es esto? La verdad, uno no sabe el alcance que uno tiene a través de una pantalla. Entonces, vale totalmente la pena, la verdad. Así es. Gracias. Y ustedes deben comentar más cosas lindas para que, digamos, sí vale la pena. No tanto hate. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo manejas la presión de ser referente? Y después de eso te hago una pregunta que te va a impactar. ¿Qué te va a hacer llorar? Eh, es curioso porque yo no siento que sea un referente. Tal vez tengo más antigüedad, que eso es como una estrellita dorada, pero siento que hay muchas personas haciendo un gran trabajo que en este momento son más referentes que yo. Puede ser síndrome del impostor, no sé, pero siento que, digamos, en esta carrera de los seguidores y de las redes sociales hay personas que lo están haciendo muy bien y yo tal vez me quedo con el título de la primera persona que habló de educación financiera en Colombia en redes sociales. Eh, pero bueno, si me lo dices y lo sienten así, pues para mí es muy emocionante porque digo, bueno, me alegra mucho tal vez haber dado, no sé, ese paso o haber subido esos primeros videos para que otras personas pudieran darse cuenta, esto se puede, es algo que se puede hacer porque ya lo estamos viendo. Tú eres referente, Karen, y mira que eso es Gracias. algo que no solo pienso yo, sino que todos lo pensamos y no hay nada que lo vaya a cambiar. Tú fuiste la primera, así como Santa Fe fue el primer campeón del fútbol colombiano. Ay, Dios mío. Oye, ¿alguna vez has pensado en parar? Mm. Muchas veces y más seguido de lo que me gustaría. El año pasado, puntualmente, más o menos en junio, o sea, por esta época, dije, no puedo más, ya, fue suficiente, 12 años, creo que ya viví como, uno vive muchas vidas dentro de la misma vida y me estaba
planteando como tal vez esta vida de influencer, educación financiera de influencer, pues ya 10 años creo que está bien. Y hay cosas que incluso ahorita no estoy disfrutando tanto como disfrutaba antes, un poco por esa adaptación hedónica, ¿no? Uno dice, listo, subo un video y entonces empiezo las vistas y eso me da dopamina y tal, y comentarios chéveres y me encantó, y no se siente enorme, y luego otra vez, la siguiente vez es menos, es normal, y ya con el tiempo como que uno normaliza esos shots de dopamina que además dan las redes sociales. Y también había estado haciendo cosas que no conectaban mucho conmigo y no querían, yendo a eventos que no quería, como por estar ahí muy presente, subiendo contenido y compartiendo cada una de las cosas que hacía, como para que las personas sintieran que estaba conectando. Pero sí, en junio del año pasado tuve un burnout muy fuerte y dije, creo que ya no quiero seguir haciendo esto. Tomé un poco de distancia. De pronto la gente no lo nota porque uno programa el contenido, pero sí intenté distanciarme. Y luego empecé a verlo desde el otro lado, como, bueno, ¿cuál sería la otra vida? Que no estaría mal, pero pensé, bueno, voy a empezar a mandar hojas de vida para emplearme, tal vez simplificar un poco más la vida, cumplir un horario. Al final, uno cuando es emprendedor está trabajando 24/7, hasta los domingos, los sábados, no se hace tiempo para descansar. Y yo dije, pues qué rico sería solo ocuparme del trabajo de lunes a viernes y el fin de semana sí disfrutar. De repente, sí, tal vez amontonar un poquito más de capital, invertir y vivir de eso, aunque sabemos que eso no es tan sencillo. Entonces dije, tal vez no es tan sencillo hacer ese plan de retiro. Y después empecé a como revisar estas otras vías o vidas y me di cuenta que lo sigo al final disfrutando mucho y que es una manera chévere de generar ingresos para mí, para mi familia. Y lo empecé a enfocar en más a sueños y a metas que me parece que vale la pena cumplir. Entonces estoy ahora mismo, no es que me haya curado del todo de, ahora sí voy a seguir para siempre, no sé, porque si es algo que me cuestiono seguido, me gustaría hacer cosas diferentes y en ese sentido estoy trabajando en otros proyectos que no tienen nada que ver con redes sociales, un poco con la esperanza de que vayan creciendo y tenga la opción de decidir, bueno, me quedo acá porque es un deseo genuino, subo al ritmo que quiero, trabajo con las marcas que quiero, porque esto, por el otro lado, ya me está dando. Pero es algo que uno se pregunta, bueno, yo particularmente muy, muy seguido. Oye, me causa mucha curiosidad que pensaste incluso en emplearte, como cuál sería quizá como esa empresa o ese trabajo soñado. A ver si escuchan esto y te llaman. No sé, me gustaría una multinacional, tal vez en estrategias de marketing de una multinacional, o tal vez como consultora en temas de comunicación en educación financiera. O sea, hay empresas que quieren, por ejemplo, educar a sus equipos de trabajo o quieren darle un plus a través de bienestar financiero en las empresas. Me suena que es algo por ahí. Así que si tienen alguna, me llaman. No, mentira. Pues pensé, como que lo alcancé a contemplar en un estado fuerte de ya no quiero más hacer esto. Oye, ahora te quiero decir que hubo una época, hace algunos meses, en donde por alguna razón tú salías en todos los noticieros, en todas las pantallas, y yo siempre le tomaba una foto y yo decía, yo la conozco, yo la conozco. Y fue que tú fuiste seleccionada como una de las representantes de Colombia en el Foro Económico Mundial en Davos. Yo quiero decirme, ¿cómo lograste llegar a eso y cómo fue tu experiencia? Eso es una meta que planeé hace 8 años y de hecho hay un video en YouTube que se llama ¿Cómo lograr todo lo que te propones? Yo hace 8 años conocí a los Global Shapers, que es el grupo de voluntarios del Foro Económico Mundial, porque hace 8 años me postulé a una beca que hacía la alcaldía en ese momento de Peñalosa. De hecho, tengo una foto ahí con Peñalosa como si fuera El Salvador, como, ay, pues le estaba agradeciendo como, ay, gracias por la oportunidad y la publicaron en todo lado. Pero su alcaldía lanzó una beca en donde traían el evento de jóvenes más importante del mundo, que se llama One Young World. Si hay jóvenes escuchando, por favor, postúlense, porque siempre seleccionan entre 2 y 5 personas por país para irse allá, y es una cumbre de jóvenes que están trabajando en temas de emprendimiento, de reducción de la pobreza, equidad de género, o sea, que están interesados en cambio social. Y yo conocí a una persona que me dijo, ay, si te gusta todo lo social, deberías meterte a Global Shapers, que es la red del foro. Y dije, bueno, está chévere, me postulé. Y también de entre 50 personas quedé en ese grupo de voluntarios. Nosotros sacamos convocatoria más o menos cada mayo de cada año.
Y uno de los incentivos de estar en Global Shapers cuando diriges la comunidad, porque es un grupo de voluntarios que tiene como un presidente que año a año va cambiando, es que te vas a Suiza a reunirte con todos los jóvenes que tomaron el liderazgo de sus ciudades. En Colombia, por ejemplo, hay 10 hubs. Cartagena, está Armenia, Manizales, bueno, Bogotá, etcétera. Y yo fui a Suiza y fui a la red, a la sede del Foro Económico y dije, yo creo que este es mi siguiente paso, o sea, venir, pero a la reunión como de gente grande del Foro Económico Mundial. Y también, como somos parte del grupo de voluntarios de ellos abren una convocatoria una vez al año en donde todos los del voluntariado se pueden postular y seleccionan a 50 jóvenes que se llaman todos gomelos, los Davos 50. Entonces son jóvenes de menos de 30 años justamente para ser un grupo que represente los intereses de las personas jóvenes en diferentes países. Me postulé y quedé, lo cual pues para mí fue uno de lejos el hito más importante de mi carrera, creo yo. Sobre todo si uno habla de educación financiera y de economía, no hay nada más económico que el Foro Económico Mundial. Así que asistí, siendo además la primera mujer menor de 30 años que asiste a este evento, fuera, digamos, de los equipos de los políticos y las delegaciones, sino por mérito propio, vamos a ponerlo en ese título. Y me emocioné mucho, también lloré como una hora seguida y llamé a todo el mundo y dije, yo no puedo creerlo, yo creo que me están haciendo una broma. Entonces revisé y es muy impactante porque recibí el correo de Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial, como, fuiste seleccionada, y yo decía, no lo puedo creer. Así que lo recibí con mucha emoción, asistí y me pasó como si fuera una película. O sea, muchas cosas muy... como que no me creía que estuviera ahí. Entonces vi a Milei pasando y la gente se le tiraba encima y a Zelensky con sus botas militares hablando de necesitamos más ayuda, ¿no? Para esto. Entonces, como que ver tantas personalidades que uno ha visto en medios de comunicación o que admira, por otro lado, como Muhammad Yunus, fue un sueño hecho realidad. Yo le di la mano a Muhammad Yunus y dije, no me voy a volver a lavar esta mano con la que evangelizaré sobre microcrédito y educación financiera, como él hace. Entonces, muchas personalidades del mundo social, era como el Disney de la economía. Yo no, digamos, yo todavía hablo de eso y me emociono un montón. Y por allá también te viste con David Vélez, ¿no? Sí, de hecho es una historia chévere, porque yo lo he escuchado hablar varias veces, porque soy embajadora de NU. Si no han abierto NU, vayan y lo hacen con el link de Santi. Sí, NU, patrocíname, por favor, gracias. Aquí está, tu próximo embajador. Y vi que él tenía una charla. Y dije, yo ya lo he escuchado hablar, pero yo necesito que este hombre me vea ahí. Así que me agendé la charla. Aparte era, o sea, el foro tiene como el auditorio principal, en donde van todos los presidentes y cha, pero también tiene unas salas chiquiticas en donde tú tenías que agendarte desde que abrían las inscripciones y eso era como desde diciembre del año anterior. Entonces yo estaba ahí a las 2 de la mañana y la primera que me agendé fue la de David Vélez porque necesito conversar además con él y comentarle unas cositas. Y fui, el súper sencillo, o sea, de verdad, uno ve a este hombre y no piensa que sea el hombre más rico de Colombia, o sea, súper sencillo. Y yo iba con uno de los Davos 50 de este grupo de Turquía y él me decía, yo amo a David Vélez, me lo decía en inglés, pero yo amo a David Vélez porque yo estoy creando un banco, un neobanco, y este man es mi referente y yo necesito conversar con él. Y yo, sí, él es súper bien, me senté en la primera fila y él también porque estaba súper emocionada de ver a David. Y David entró y me miró y me dijo, Karencita, ¿qué haces aquí? Entonces me abrazó y la otra persona me dijo como, pero estoy aquí con la realeza misma, mira cómo te está saludando este hombre. Y yo, no, es que yo trabajo para ellos, bla. Y luego David me dijo como que no entiendo por qué estás aquí. Entonces le hice el chiste como de, no, es que no es súper amplio. Y él se alcanzó a asustar porque una entrada al foro vale 30.000 euros. Y la suscripción si eres empresa vale $500.000 el año. Entonces él dijo como, creo que tengo que hacer una llamada. Yo dije, no, mentira, es que le eché este cuento que te acabo de echar. Así que fue muy emocionante como tener esa cercanía, sobre todo. Y esa misma noche hubo una cena de líderes latinoamericanos. Y él se sentó ahí con el ministro de Hacienda de Argentina, al otro lado estaba una persona experta en inteligencia artificial para gobiernos, o sea, era una sala llena, el presidente de Panamá, y todos jajajiji, riéndose, es millonario, y ahí yo dije, yo no sé qué estoy haciendo acá, es como muy extraño esta sensación, así que bueno, muchas cosas pasaron, tanto que a uno después de eso le hacen varias reuniones como para que hable con sus compañeros de qué aprendió, qué contactos hizo, cómo los está aprovechando y demás. Justamente quiero preguntarte sobre eso.
¿Cuáles fueron como esos mayores aprendizajes que te llevaste de Davos y cómo lo has aplicado en tu vida? Yo creo que a título personal que uno puede literalmente planear las cosas que quiere lograr, pero que al final necesita accionar. No quedarse tanto en el plan, sino en hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y esta meta del foro en realidad fue un ejercicio muy juicioso de practicar el video que iba a subir, de publicar además como en el LinkedIn de ellos. Ellos tienen un LinkedIn para personas del foro, entonces de estar ahí publicando, estar pendiente. Entonces, a título personal, que hay que accionar más allá que planear para que las cosas sucedan. Lo segundo, que también me volvió la cabeza, la tokenización de activos. Ahí estuve, eso era todo, estuve conversando con el CEO de Circle y me decía que lo que viene ya es empezar a descentralizar los préstamos bancarios a través de tokens. O sea, cada persona va a tener como su token y eso se va a poder partir como en pedacitos, hablándolo en términos sencillos, para prestar plata. Entonces, que los bancos tienen que mirar cómo se van a mover hacia eso. Yo decía, yo ni siquiera había leído por internet sobre eso y acá, en realidad, ellos sí manejan lo que viene de aquí para los siguientes años. Eso también me emocionó mucho. Y el tercer aprendizaje diría que sí o sí, emprendimiento social como una solución a todos los problemas que estamos afrontando como planeta. O sea, ya no es solo de hacer plata y ser sostenible financieramente, sino cómo estamos alineados también con la realidad que estamos viviendo de calentamiento global y sobre todo hacia esta polarización extrema que estamos viendo un poco no mucho, alrededor del mundo, pues de nuestros dirigentes políticos. Estamos viendo una tendencia muy marcada de gente que no cree en eso, de gente que no cree en el calentamiento global y que en realidad están como revisando cómo ser más extractivistas y no cómo ser sostenibles, ¿no? Con el medio ambiente sobre todo. Qué loco. Y para los que no sepan, cuéntanos un poco qué es Circle, esta empresa de criptos, qué es Circle. Es una empresa que básicamente está soportando los dólares digitales, esta stablecoin que está uno a uno con el dólar. Es una empresa pues, que viene trabajando incluso con el gobierno, que está respaldada y que pues adicionalmente está ya también mirando a futuro cómo hace ese soporte de esta tokenización de los activos. Igual la pueden revisar ahí, tienen también videos y programas de educación financiera muy chéveres en su web, donde explican, si ustedes no saben nada de cripto o están mirando cómo sé que existe el dólar digital, me entero de esto hasta ahora, ahí lo pueden entrar a revisar. Y mira que el tema que tú tocaste, los préstamos, a mí me parece que eso del mundo cripto es de lo Me que me ha voló la parecido cabeza, sí. de lo más loco. Yo ya he visto préstamos que una persona en Colombia y en distintos países del mundo puede pedir en USDC, que es la moneda Circle, con una tasa de menos del 5% efectivo anual. Imagínate. Y yo digo, en un país como Colombia, que actualmente en promedio las hipotecas están al 10, o sea, al doble, ¿qué tanto significa en ahorro de tiempo, en calidad de vida, en dinero, en experiencias, que tú tengas una tasa a la mitad en una moneda estable? Me parece que es una locura. Es una locura y creo que hay que aprender mucho sobre eso y no ser negacionista, digamos, con lo que ya está pasando, porque hay personas que dicen, pero eso qué lo respalda, no lo puedo tocar, es etéreo. El internet tampoco, la inteligencia artificial tampoco, y ahí está cambiando cosas. Entonces, si es un llamado, yo creo que también a las entidades a saber hacia dónde se van a mover, porque antes tenían ellos un poco la batuta, ¿no? De estas son mis condiciones y como yo soy el que lo hago, así es y punto, pero ahora están entrando otros jugadores que están cambiando completamente las reglas de juego. ¿Cuál es ese consejo financiero que mucha gente cree, pero que tú consideras que es un mito? Comprar casa. ¿Comprar casa? Cuéntanos más. Ese es otro de mis videos más virales, pero en Instagram, de por qué prefiero vivir en arriendo. La gente se me tiró encima. No, ¿cómo dejan que esta mujer hable de educación financiera? TIBA hizo un estudio, lo hace cada 2 años, el estudio de ánimo inversionista, en donde básicamente le preguntan a diferentes países de Latinoamérica cuál es como su mayor realización financiera y su mayor meta financiera. En Perú es montar un restaurante, lo cual tiene sentido porque gran comida, los peruanos. Y en Colombia es tener mi casa propia. Y de esto se derivan todo lo que uno ha escuchado en su infancia, ¿no? Tener dónde meter la cabeza, es mejor invertir en ladrillo, uno no sabe qué pasa, yo tengo mi casita. Y tiene sentido, está bien, yo de hecho tengo mi casa propia porque para mí es un checkpoint financiero, es decir, algo que si yo sé que lo demás falla, pues tengo un activo que está en patrimonio y que aunque no sea tan líquido, me da un respaldo. Entonces no me malinterpreten,
a mí me gusta la finca raíz, pero la gente piensa que eso es lo único y lo primero que tiene que hacer. Yo vivo en arriendo en este momento, teniendo casa propia, porque después de hacer muchos números y echarle mucha cabeza, el sistema capitalista está perfectamente diseñado para que uno o pague intereses, o pague renta, o le pague un arrendatario a un dueño de propiedad. Y uno si se pone a decir, bueno, ¿a quién le quiero dar mi plata? ¿No? Para mí en este momento tiene más sentido el arriendo porque es más flexible, entonces yo me puedo mover de un sitio a otro. Adicionalmente puedo probar, por ejemplo, una localidad o un barrio a ver si me gusta o no. Viajo mucho, entonces tal vez si en algún punto me quiero ir a trabajar a otro país y volver, para mí el arriendo en este momento pues tiene sentido, sobre todo porque con la casa propia ya pago gran parte de mi arriendo aquí y digamos que empato como en este flujo. Pero siento que las personas satanizan mucho el arriendo y dicen que es una botadera de plata y una pérdida de tiempo cuando realmente no para todas las personas es así. Creo que ese es como el mito, bueno, no un mito, para cada quien hay una realidad, para mí tiene sentido pagar arriendo. Mira que yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es que yo creo que en Colombia y en muchos países como que se ha romantizado el hecho de comprar vivienda, como no importa qué te toque hacer, no importa si te tienes Sí, que endeudar a 30 años sí, o a exacto. 15 años, a la tasa que sea o que te toque aguantarte lo que sea, tienes que Ujú. comprarla y si no, fracasaste. Y si no, qué miedo. Entonces yo creo que debemos acabar un poco con esa narrativa porque yo creo que de los peores errores financieros que he visto en mi vida en inversiones son personas que empiezan a comprar un bien inmueble que no pueden pagar y lo terminan perdiendo todo. Eso es una trampa también del ego, como ¿dónde voy a comprar mi casa porque necesito el estatus? Pago una cuota que me desangra, que no me deja flujo al mes. Y hagan los números ustedes, ya hay inteligencias artificiales que lo hacen, y ustedes pueden, en esto está la última vez que lo hice, pero durante 8 años uno paga o intereses, o sea, plata que ni siquiera es de uno, o paga arriendo. Entonces cojan bien de pronto pues a dónde se va a ir la plata y mientras eso de pronto vayan haciéndose un plante para pagar más fácilmente la casa cuando decían comprarla. Ojo, no dijo que nunca compren casa, pero si no es lo primero que hay que hacer, estoy de acuerdo contigo, ni a costa de cualquier cosa y a cualquier tasa, que es lo que usualmente pasa. Todos, a pesar de que nosotros hablemos del dinero, de las finanzas, hemos cometido errores financieros. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué has aprendido de tus errores financieros? ¿Y hay alguno que especialmente te duela, pero que agradeces mucho? Creer en un gurú que me dijo que el trading era súper fácil y a tan solo un clic ganaría miles de dólares. Eh, un curso de trading que me tomé hace como unos 10 años, en donde estaba como en la búsqueda de esa llamada libertad financiera, que ahora pues lamentablemente está muy quemado el término, creo más en el bienestar financiero. Eh, y tomé un curso en donde sí me enseñaban a leer las velas japonesas y los promedios móviles y las olas, las ondas de, bueno, mejor dicho, yo rayaba esa gráfica y decía, ahora sí estoy lista. Y creí un poco en esa promesa que uno tiene que tal vez jugarse todo o nada. Y de todos estos trabajos que tuve de volantear, de trasnochar, de hacer asesorías en la universidad y demás, metí toda mi plata que había ahorrado en la universidad ahí. $2.000 del alma, que yo todavía los pienso y me duelen. Ellos me duelen, los extraño, vuelvan. Y que me la cuenta en un mes y medio, tal vez. $2.000 en esa tasa. Además, fue muy, muy doloroso. Y obviamente también un golpe muy duro en mi autoestima decir, pero yo hablo de esto y no pude. Creo que ese fue un error. Claro, fue un poco mi culpa por creer en promesas vacías y falsas. También de mi lado responsabilidad de no practicar lo suficiente o no mirar si ese era el activo que era para mí, pero obviamente pues tres aprendizajes, uno no invierte todo lo que tiene ni lo que necesita el siguiente mes porque no le va a dar al siguiente mes, o sea, olvídense que si ustedes invierten, luego van a poder pagar la deuda al colegio de los niños y les queda un poquito para ahorrar, eso es una mentira, tiene que ser uno muy experimentado. Lo segundo, pues a revisar bien que las cosas en las que uno invierte son para mejorar la calidad de vida, no para empeorarla. Entonces yo me levantaba a las 3 de la mañana, mercado asiático porque habría, y luego en la universidad sería una estudiante que odiarías porque abría mi computador y decía, no importa, de lo que esté hablando este man, yo estoy aquí concentrada en el mercado. Entonces desmejoré mi calidad de vida, no al revés, que se supone que para eso es la educación financiera. Y lo tercero, sí creer en gurús que te prometen como que es súper fácil y cómprame y ya.
Esos son como mis 3 aprendizajes dolorosos, pero creo que aún con más autoridad puedo hablar de esto no es así, porque ya lo probé, ya estuve ahí y no me funcionó. ¿Qué es para ti el éxito financiero? Para mí el éxito financiero es desayunar sin prisas, poderme tomar días, incluso entre semana, cumplirle los sueños a las personas que más amo y tener control sobre las decisiones que vaya a tomar a futuro. Es decir, si quiero planear un viaje, si quiero planear tener una oficina, si quiero planear, o sea, tener la capacidad de poder decir sí lo puedo hacer, me cuadran los números, aparte estoy haciendo un plan para lograrlo, ese para mí es el éxito financiero. Todos los que hablamos de finanzas al final estamos dando contenido de valor, estamos enseñándole a las personas y digamos que desde el punto de vista de las inversiones yo te quiero hacer la siguiente pregunta y es, ¿tú inviertes como enseñas? Es decir, así como tú enseñas con tu perfil de riesgo, lo que tú haces es igual a lo que tú le enseñas a los demás. Intento que sea así porque siento que sobre todo en temas de marca personal, si uno no ha hecho lo que enseña, luego va a haber una disparidad muy grande en la información. Yo hasta hace algunos años tenía mi Excel, eso sí, con el presupuesto. Luego dije, esta vaina la dejaba abandonada y luego retomaba y me demoraba 2 días. Ya lo actualicé porque es que el presupuesto. Luego dije, bueno, tal vez aunque eso sea como una premisa de las finanzas personales, a mí particularmente no me funciona. Y ahora lo que le digo a la gente es, yo tengo topes. Y si me acaba el tope de ocio, ya yo ahí no me paso más. O tengo una meta de ahorro que a final de año siempre miro cómo invierto. Y eso es lo que yo intento, bajo ese conocimiento de causa, enseñarle a las personas. En la vida real soy más grosera, digo más putazos, soy más amable con mis redes, pero en esencia siento que tal cual como soy con mis finanzas, también lo explico a las personas. Y creo que eso es muy importante porque le quita presión a las personas que lo idealizan a uno y lo ven como no, esta persona debe tener todas sus cuentas en un presupuesto, debe adicionalmente hacer una revisión y el café financiero todas las semanas. O sea, no todos hacemos eso, son sugerencias que uno da y seguramente uno las aplica, pero todo lo que uno dice incluso tampoco le funciona a todo el mundo, así uno lo haga. Entonces, mi premisa es, yo te muestro lo que yo hago, lo que he aplicado, lo que a mí me funciona, lo que no me ha funcionado, pero está en tarea de las personas agarrar algunas de esas recomendaciones y aplicarlas. Si ahí hay un vicio, y creo que es con el crecimiento personal, no solo con la educación financiera, de hecho me leo todos los libros, me veo todas las series de crecimiento personal, me hago todos los cursos, los compro, pero me vuelvo un teórico, ¿no?, de la educación financiera y el crecimiento personal, pero al final no aplico nada. Y si uno no aplica lo que aprende, pues no va a haber avance ni va a haber cambio. Entonces, la invitación es a que agarren una cosita que vean de su creador financiero favorito y la apliquen y prueben por ustedes mismos si funciona o no. A mí me gustaría preguntarte qué hay detrás de cámaras, cómo es un día normal en tu vida. Un día normal en mi vida es agendo clases de pilates. Luego me acuesto muy tarde porque estoy viendo Betty la Fea. Nunca me había visto Betty la Fea. Entonces ponemos Betty la Fea. Maldita sea Calderón. Y luego digo, ya me trasnoché viendo Betty la Fea, la cancelo, la clase de pilates. Me levanto, intento desayunar con siempre 2 huevos fritos, pan y café. Y mientras me tomo el café, me leo unas 20 paginitas. Y después de eso ya arranca mi día, digamos, laboral sobre las 9 de la mañana. Hay días en donde no me maquillo ni me arreglo, simplemente pongo una sudadera y hago todo el trabajo operativo. Clientes que llegan, puedes tener una llamada y yo, no, ya tengo otra llamada hoy, pero puede ser mañana que sí me baño y me maquillo. No mentira, siempre me baño, no siempre me maquillo. Intento tener como estos días temáticos, como un solo día de reuniones y grabaciones, porque eso, digamos que me ahorra mucha energía de saber qué me voy a poner en el maquillaje, bla. Y otro día como de pura, digamos, trabajo administrativo y detrás de cámaras. Luego, más o menos sobre las 6 o 7 de la tarde, intento tomar clase de inglés, luego paro y luego ya, digamos que ese tiempo de la noche está reservado para pareja con mi esposo. Y tengo un día de la semana en donde visito a mi mamá, entre semana, entonces ahí se va como turnando. En un día súper ideal me levanto a las 5, voy a pilates, medito, luego leo y luego digo, wow, qué productiva fui. A las 11 de la mañana, bueno, no he hecho nada, ahora sí me voy a poner a trabajar. Entonces también es un poco una trampa de todo lo que te dice la gente que tienes que hacer, ¿no? Meditar, leer, hacer ejercicio y tener una victoria espiritual y una victoria física y todo está súper bien y cuando uno lo logra se siente bien. No siempre se logra, pero pues intento como acomodar esa rutina a esos mínimos
pues, ¿qué te cuento? En la mañana. Oye, ¿qué hábitos no negocias, pase lo que pase? ¿Qué hábito no negocio, pase lo que pase? Siento que visitar a mi familia es un hábito que me gusta y que intento hacer periódicamente. No ha pasado, digamos, más de 2 semanas sin visitar a mi familia, entonces creo que eso es algo que no negocio. Y ahora estoy intentando no trabajar fines de semana. Entonces por eso también digo como cualquier cosa el fin de semana, intento no, ya moverla para el lunes, un día entre semana en donde esté en este mood productivo. Obviamente no siempre como que es una regla así absoluta, pero generalmente no lo hago. ¿Qué papel juega tu familia, tus amigos, tu pareja en tu éxito actual? Todo, todo, porque siento que son las personas que están detrás de cámaras y que le hicieron creer a uno que era capaz. De mis papás, por ejemplo, agradezco mucho que nunca me recriminaron después de pagar una carrera de administración de empresas, se volvió youtuber. ¿Qué hicimos? Si no decían, está haciendo sus videos, como que está bien, o sea, como mientras esté, digamos que enfocada, ¿no? En su universidad, eso estará bien. Y ese apoyo de mis papás fue fundamental, porque incluso en cosas familiares, en viajes, yo iba con mi computador y editaba. Y a veces sí me preguntaban cómo, pero no entendemos bien cómo que va como esa obsesión con los videos. Pero ese, así no lo hayan comprendido del todo en ese momento, ahora sí el apoyo, o al menos no la crítica, es algo muy importante. Cuando a uno no lo ayudan, pero tampoco le estorban, siento que es un punto positivo, como déjenme hacer mis cosas. Mis amigos también, que si son buenos amigos, obviamente iban a hacer bullying. Entonces tengo un gran amigo, mi mejor amigo, que me decía, ay, sí, la youtuber, ay, sí, la youtuber. Y yo, bueno, y era como, ay, usted debería es como hacer cosas de maquillaje, eso le va mejor. Yo decía, no, ya ese mercado está completo. Hay alguien que hable de finanzas. Pero también, digamos que ayudándome mucho con la cámara. Me acuerdo que un amigo me prestó mi primera cámara, me la quedé un año y yo decía como, bueno, creo que fue un poco abusiva con él. Entonces también mucho apoyo en eso. Y de mi pareja, definitivamente, porque con la persona con la que hoy estoy casada, también trabaja en temas de educación financiera. Así que tenemos mucho más de el amor en común. Y de hecho fue la primera persona que me pagó por una conferencia en ese momento, hace más o menos 6 años. Por lo cual también leo mucho porque yo en ese momento me acababa de graduar y dije, esta vaina no pegó 5 años en YouTube y, ajá, $2 en AdSense y yo mejor empecé a buscar trabajo, mandé hojas de vida y me llegó un correíto. Hola, admiro mucho tu trabajo, ¿será que nos podemos reunir a un café para mirar un tema de educación financiera? Y yo dije, pues sí. Entonces me dijo, mire, esto, 10 conferencias para 10 colegios diferentes alrededor de Colombia y es una gira de educación financiera por colegios. Y yo le dije, yo nunca he hecho eso. Entonces videos, eso es lo mismo. Y yo por dentro como, claro que no es lo mismo, no es nada lo mismo, no es nada parecido. Pero confió y a partir de ahí supe que además había otra manera de generar estabilidad financiera pues con este proyecto de educación. Así que creo que la familia es como el primer gran aliado que uno tiene y es muy determinante en si uno logra el éxito o no. Totalmente de acuerdo. ¿Tú tienes algún ritual o algo que haces antes de grabar o salir en vivo? Sí, me pongo las manos en la cintura en pose de Superman y alzo los brazos, porque al cerebro es como que le da una señal de dopamina y de todopoderoso. También intento calentar la voz, diciendo AIU, no lo hice esta vez porque estoy muy agripada, entonces dije para guardar la voz lo más que pueda. Y adicionalmente también intento tomarme un cafecito antes, me gusta mucho como ritualizar todo con café, soy muy tintera, así que también hago eso antes de grabar. Eres muy tintera como el presidente. Ay, me gustaría tener menos en común con el presidente. Gracias. Hablemos de marca personal porque mira que yo creo que en estos temas de finanzas y de creación de contenido, yo pienso en ti y yo digo una marca personal muy fuerte. Muchas Y gracias. por eso me gustaría preguntarte para que nos enseñes a todos cuáles crees que son como esos pilares para construir una marca personal sólida. Lo primero, hacer algo diferente a todos los demás, que hace 12 años era educación financiera, nadie lo hacía. O hacer algo en un nicho que ya siente uno que es saturado, tal vez no, siempre hay mercado.
pero hacerlo de una manera totalmente diferente. Al final las personas consumen el contenido de uno, o los productos que uno hace, o las conferencias que uno da, es por el lente que se pone para transmitir las cosas. Porque todo el mundo sabe la regla del 10% y el presupuesto y los ETFs, o sea, en teoría todos sabemos más o menos lo mismo, pero uno se conecta con una marca personal es por la manera en la que lo transmite. Y recuerdo mucho que Camilo Vega, del Espectador, que hizo la primera sección, una videocolumna de educación financiera, porque la puya había sido un éxito y entonces el Espectador empezó a crear muchas videocolumnas de temas diferentes. Me dijo, es que yo busqué en YouTube y la única que hablaba de educación financiera sonriendo era tú. Y yo decía, mira qué importante, y no pensé que fuera tan importante. Entonces, sí hacerlo muy diferente a todos los demás, o meterse en algo súper novedoso. Ahora hay youtubers hasta de cómo reparar lavadoras, y es un nicho así, pero la gente si va a reparar su lavadora, se va a ese youtuber. Esa es una de las cosas. Lo segundo, sí ser muy auténtico y ser quien uno es, tanto delante como detrás de la cámara, porque ponerse de pronto esa máscara o tener ese alter ego energéticamente creo que no es muy difícil. O sea, tener como que meterse en el personaje no es sostenible y uno se va a cansar muy rápido. Eso es lo segundo. Y lo tercero, siempre respetar a tu audiencia, desde cómo creas el contenido, puede ser en temas audiovisuales, si se quisiera, hasta lo que vas a decirle a cámara, porque ahorita estamos en el mercado de la atención. Entonces, ¿por qué vale la pena que esta persona me ponga atención estos primeros 10 segundos y luego el minuto que dura, por ejemplo, un video? Y ese respeto por la audiencia va en contestarle a la mayoría de personas posibles, que es algo que intento hacer, no siempre se logra, pero intento hacer. Intentar darles el mejor contenido posible, o algo que yo diga, no me quiero quedar esto para mí, lo quiero compartir. Y le daría una ñapa, y es la consistencia, la constancia. O sea, si a uno lo ven ahí todos los días, las personas ya van a empezar a referenciarlo, a notarlo, y uno va a estar ya posicionado dentro de esas personas, que creo que al final es lo que hace que uno sea exitoso, que las personas confíen en uno y se conecten con uno también. Mira que hace un rato que hablamos del video de YouTube y como tú decías que la mayoría de tus fuentes de ingresos son a través de la marca personal, quiero que nos expliques, uno, cómo monetiza una marca personal. Lo monetizas a través de hacer en lo que realmente eres bueno, en lo que haces de manera constante, pero sobre todo en diferentes formatos. Entonces yo empecé mi marca personal con temas de educación financiera a través de la virtualidad, y luego llegó Planeta y dijeron, tú eres una youtuber que es joven, escribe un libro para jóvenes de educación financiera. Y ahí ya se rompe esa barrera de la virtualidad y las personas perciben mucho valor cuando tienen algo como un pedacito de ti físico. Entonces por ahí esta es una fuente de ingresos. Luego YouTube empieza a hacer una carta de presentación para empresas que dicen, oiga, me gusta usted cómo habla, y así como mi esposo creía que la conferencia es lo mismo que el video, venga y da una conferencia, y uno dice, bueno, ahí hay otra fuente de ingreso, porque ya ellos tienen como un mínimo viable de tú cómo hablas y te expresas, no tienen que probar contigo, ya te vieron. Esa es otra manera de monetizar. Otra a la que le he tenido como miedo, pero es lanzamiento de un infoproducto o algún producto. Digamos, yo siento que ahí hay que tener mucho cuidado, porque sí hay que venderle algo que realmente valga la pena comprar y no jugar con el presupuesto de las personas. Esa es otra manera de hacer una generación de ingresos, o a través, por ejemplo, de las habilidades que desarrollas haciendo marca personal. Entonces yo, por ejemplo, también he tenido un par de conferencias, no son muchas, pero ahí va, de cómo hablar en público, por ejemplo, o cómo montar una conferencia, o, por ejemplo, cómo hacer productos audiovisuales. Es algo que yo llevo haciendo bastante tiempo, entonces ya sé dónde se pone la cámara y la luz y lo que sea. Y eso que está detrás de cámaras, que no es educación financiera, también se puede vender. Justo la semana pasada estábamos produciendo con el equipo un curso de diseño de confección y patronaje de corsets, que es algo que, pero lo grabé, lo disfruté, que esto se ve torcido, no sé qué. O sea, todo ese ojo que tú desarrollas también se puede monetizar. Y así, digamos que hay formas infinitas, pero es más de lo que tú aprendes, aplicas y ya tienes experiencia sobre esa marca. Oye, ¿se puede o no se puede vivir de YouTube? Se puede, se puede. Siento que en educación financiera, que no es tan masivo la educación financiera, tal vez ahí hay como unas regalías. Si únicamente fuera de eso, tal vez diría que no, por ahora, pero sé que hay personas que son mucho más masivas, y también va a depender del estilo de vida, ¿no? Si quieres un Ferrari o vivir en un penthouse, tal vez nunca te vas a casar con solo lo de YouTube, pero si en este momento quieres una línea de ingresos mientras haces otra cosa, sí se puede, si uno es un poco más
más modesto con el dinero, digámoslo así. Mira que, como yo te decía, tú eres una referente y es por eso que hicimos una dinámica con los seguidores para recibir como algunas preguntas de ellos y yo quise seleccionar una pregunta en particular que estoy seguro que te va a gustar mucho, ¿cierto? O no, no me digas. O no, sí o no, pero igual la vas a Tengo responder. miedo, tengo miedo porque las personas son curiosas. A ver. Listo. Entonces, vamos a hacer dos preguntas, ¿listo? Entonces, la primera pregunta es como, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Esa es la primera pregunta. Ujú. Perdón, la mejor y la peor. La mejor y la peor. La peor, en el curso este que les conté, mi peor inversión ha sido esa. Y la mejor inversión, yo siento que en educación no formal. O sea, pasé por la universidad, hice un técnico en locución y producción audiovisual, pero todo lo adicional que uno le invertía a los libros, a los cursos extra para hacer cosas, siento que la educación ha sido mi mejor inversión. Si no hablamos de inversiones financieras, a menos de que el seguidor diga financiera. No, Pero, no especificó, no ah, especificó. bueno, ahí está tu respuesta. Excelente, excelente, muy bien. Una que incluso te dije ahorita que le habían preguntado, ¿qué piensas de Ecopetrol? Pues, como acción, o sea, Sí, como acción, como como inversión. acción, ok. Porque de otra manera me metería problemas hablando de su junta directiva. Pero no. Yo estoy un poco con la línea de los. No, un poco, no mucho, totalmente. De que la empresa al final supera gobiernos. Y que finalmente se va a terminar recuperando. Esto no es una recomendación de inversión, pero yo estoy analizando seriamente si meterme, tal vez no ahorita, no con el cuchillo cayendo, agarrarlo en el aire, pero sí dejar que se siente un poco más y darle el chance a que Colombia escoja otro tipo de tendencia política en las próximas elecciones que permita que pues Ecopetrol, como la conocíamos un poco más atrás en sus años más dorados, pues se pueda recuperar. Eso es lo que, pues el análisis que estoy haciendo ahora. Si me hablan de montos o del momento exacto para entrar, asterisco, no soy asesora financiera, así que me voy a reservar eso, pero eso es como el pensamiento que tengo hoy que grabamos este podcast. Yo sí tengo un montón de inversiones en Ecopetrol. Si quieren aprender más sobre esto, vean nuestros videos en la Academia Yo del que sí Éxito. recomiendo y hablo y les doy cuenta, claro. Listo. Y la última pregunta de seguidores que me pareció muy interesante y me gustaría también conocer tu respuesta es, ¿cuál es la decisión financiera más importante que has tomado en tu vida? Casarme, escoger con quién te vas a casar. Creo que es la decisión financiera más importante. Hay un estudio que muestra que en acumulativo, en el tiempo, con quien más vas a pasar días y horas acumuladas es con tu pareja. Así que asegúrate que sea una persona que te haga crecer, que estimule tu creatividad, con la que puedas hacer proyectos juntos y sobre todo con la que se pueda también conversar sobre el tema de la plata sin que sea ningún tabú. Porque cuando una persona considera que eso no es tan importante, ¿no? O lo importante es que hay salud, que también es otra que decimos mucho en Colombia, no es que sea nada malo, pero es más fácil hacerlo con una persona que te apoya y que entiende también la importancia de tener pues organización financiera para cumplir proyectos y hacerlos realidad. Así que creo que esa es la decisión financiera más importante que uno hace. Ahora vamos con una ronda rápida, entonces yo te voy a decir una frase y tú me respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Está bien, ¿Listo? está bien. Un libro que te marcó. La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, primero para bien, luego para mal. Equipo de fútbol favorito. Millonarios. Que paila, pero bueno. Perdón, ¿estás de azul? Estamos de azul aquí. Viva el Atlético Bucaramanga. Muy bien. Un error que volverías a cometer. Un error que volvería a cometer. Eso está interesante. Tal vez dar segundas oportunidades a personas. Chévere. A veces son muy importantes las segundas oportunidades. Sí, para saber que ya eso no. O de pronto para decir, ay, menos mal le di el chance y sí. Un consejo que nunca has dado en redes. Un consejo que nunca he dado en redes. Que la cultura de matarse trabajando no funciona. Una red social que amas y otra que odias. Amo YouTube, mi red favorita por siempre.
Y el odio está entre X y TikTok. Se comparte, pero más X, es más tóxico, creo. Una palabra que define tu presente. Uf. Pongámosle serendipia. Me doy cuenta de cosas que no estaba buscando, pero por hacer cosas diferentes me he dado cuenta, así que esa podría ser. ¿Acciones o criptos? Criptos. ¿Qué le dirías a tu yo de 27 años? De 27, hace 3. Ok. No te lo tomes tan en serio. La buena noticia es que a nadie le importa lo que uno esté haciendo. Eso le diría. Y finalmente, ¿hablar o no hablar de política en redes sociales? Pero es que acabo de decir algo que no hago. Y es que yo no hablo de política en redes sociales y tampoco lo recomiendo para marca personal, yo. Pero sí siento que es importante hablar sobre lo que está pasando, también como educadores financieros, y sobre todo desde nuestro punto de vista, que al final también es válido y las redes sociales se hicieron para pues que podamos expresar nuestro punto de vista. Así que dejémoslo en algo muy tibio, como mi candidato a la presidencia. Como ustedes quieran. Si creen que aporta a su marca personal, háganlo. Y si creen que de pronto pues no suma ni resta, pues no lo hagan. Y ahora teniendo en cuenta eso, ¿izquierda o derecha? Mentira, no. No. Vamos a hablar de algo más interesante y es sobre el legado y la visión a futuro. Y yo te quiero preguntar, el día de hoy, ¿qué te mueve más que el dinero? El propósito de llegar a más personas con educación financiera. Porque para mí fue un antes y un después. Y porque con cosas muy sencillas, no hay que ser financiero ni experto en esto, pero con cosas muy sencillas hay un cambio muy exponencial. Y descubre uno que puede tomar las riendas de su futuro, decidir hacer lo que quiere, y eso es invaluable, esa flexibilidad, esa libertad. ¿Cómo sueñas que las mujeres y los hombres jóvenes hablen sobre el dinero en 10 años? Ay, que hablen como cuando hablan de los novios actualmente. Ahora mi hermana dice, me comí con esta persona. Y en nuestra época, no sé si es la tuya, pero era como, ¿qué? Pero tú eres muy joven. No, o sea, solo me besé. Y yo, ok. Así que espero que así hablen los jóvenes del dinero. ¿Sabe qué? Hice tanta plata. Oiga, metí a Bitcoin y se cayó y perdí esto. Como muy transparente. Pero sobre todo también que puedan ser vulnerables con relación al tema de la plata, porque estamos de pronto muy acostumbrados a que qué pena que me vean fallando, fracasando, que perdí una inversión, que me metí algo que no era. Así que espero que todos, con esa parcería que tienen los jóvenes ahora, puedan hablar de manera transparente sobre eso, sobre lo que hacen bien y lo que hacen mal, para que entre todos construyan una red de apoyo financiero. ¿Qué legado te gustaría dejar con tu contenido? Con mi contenido que, de nuevo, con pequeñas decisiones se pueden hacer grandes cambios y que no es necesario tener todo resuelto en este momento para intentarlo. No hay momento perfecto, es simplemente levantarse y hacer lo que uno sabe que tiene que hacer con su dinero. Si tú tuvieras como una frase, una cartelera gigante y que todas las personas en este país la pudieran ver, ¿qué diría? Dios mío, esa pregunta, diría eso, no me dirían, lo más importante es ahorrar. Creo que es un tip o algo que uno siempre dice y creo que está muy subestimado. Cuando uno aprende a ahorrar, la vida financiera se le cuadra desde el momento uno. Entonces dirían, ahorren perros. Muy bien, muy bien. Bueno, Karen, realmente que era eso. Yo te quiero agradecer porque realmente eres una referente de la Gracias. educación financiera en Colombia, en Latinoamérica, de que se puede construir una marca personal exitosa. Y mira que yo realmente también te quiero agradecer por algo muy personal, porque para los que no saben, cuando yo apenas estaba haciendo de mis primeros videos, no llevaba mucho haciendo en redes sociales, yo te escribí a ti y tú me ayudaste desde el primer momento. Y yo sé que no soy la única persona a la que has ayudado, entonces realmente que te agradezco por esa forma tan genuina como de actuar, como tienes. Yo me acuerdo que en ese live yo te dije que algo que me generaba mucha como curiosidad es que tú siempre sonríes. Y cuando tú cuentas la historia de que te dijeron que, ¿por qué tú? Porque es que alguien habla de educación financiera sonriendo y eso yo creo que es una parte de tu marca personal muy poderosa.
Entonces, realmente que te agradezco mucho por eso, por todo el trabajo que haces en el día a día. Créeme que a mí y a muchos nos inspiras un montón todos los días, como yo te dije. Créeme que muchos ajustes de lo que yo hago con Academia del Éxito son pensando en ti, porque para mí tú eres mi referente y Gracias. te lo quiero agradecer mucho. Y por eso, además, te traje un regalo. Entonces ya te Una lo vamos a camiseta dar. de millonario, sí. No. Entonces, de parte de la Academia del Éxito, te tenemos el siguiente regalo. La verdad es algo muy sencillo. Es un iPhone 16 Pro Max. No, Esperamos muchas que lo gracias. disfrutes mucho. No, mentiras. No, Realmente es una agenda, es como un cuaderno. Gracias. Un esfero también de parte de la Universidad de La Sabana. Para que, verdad, pues que lo puedas disfrutar, lo puedas utilizar. Muchas gracias. Y adicionalmente te quiero pedir un gran favor y es que en este podcast tenemos como una dinámica, como un ritual para finalizar y es que a todos los invitados les pedimos que nos escriban como una reflexión o un gran mensaje en este cuaderno. Este cuaderno fue un cuaderno que me dieron hace ya 9 años aproximadamente, en donde como que se escribe un poco sobre mi camino y yo me sentiría la verdad que muy honrado de que la reflexión, la meditación o el mensaje que tú quieras dejar al mundo lo puedas escribir acá para que en el futuro también lo podamos ver. Y ya para finalizar, Karen, me gustaría preguntarte, ¿tienes algún último mensaje o una última reflexión que nos quieras dejar? Tienen tiempo suficiente para hacer todo lo que están planeando y soñando. Adicionalmente, lo único que hay que hacer es determinarse y dar ese primer pasito, que al final suele ser el más difícil, pero también el más determinante, para que puedan hacer un cambio de vida, si es lo que quieren, o continuar pues llegando y alcanzando sus objetivos, sean estos financieros o no. Así que están a un pasito de lograr todo lo que sueñan. Acá con Santi estamos apoyándolos financieramente en el camino, respondiendo todas sus preguntas, así que no están solos. Los admiro, los quiero mucho y gracias, Santi, por esta entrevista tan personal. Me encantó. Muchas gracias. Gracias, Karen, por ser parte del podcast de la Academia del Éxito.